entendiendo los primeros auxilios y su aplicación. ¿Cuántos tipos de emergencia podemos presentar en nuestras vidas? Esta sección la marco como una imagen, dice más que 1000 palabras. Aquí vemos esta imagen en la cual es choque, volcadura. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de situaciones que quizá tengamos que actuar de diferente forma y manera. He ahí lo difícil de tomar decisiones, así como en esta otra, personas que han sido aplastadas por algún objeto, también puede ser desde situaciones leves hasta situaciones que comprometan la vida de una persona. Las caídas puede ser sencilla como muy graves, como en este caso, una caída de altura. Tenemos que esperar que la situación sea grave. También va a ser diferente la forma de transportarlo o de hacerlo, no movilizarlo sin presentar complicaciones. En caso de heridas, en caso de amputaciones, depende del tipo de herida y amputaciones, vamos a poder decir si podemos actuar o no, pero hay que tomar decisiones y a veces nos vemos totalmente indefensos a pesar de haber recibido cursos y entrenamientos, puesto que en esta situación se maneja mucho el estrés y además tenemos otras labores que estamos desarrollando que en el momento que presentamos la emergencia debemos de actuar, pero también perdemos la información puesto que estamos teniendo otras labores y no hacemos las cosas la mayoría de las veces adecuadas. Si a esto le agregamos estrés y ansiedad, lógicamente si tengo un poquito de tranquilidad voy a decir, ¿y ahora qué hago en esta situación? Es por eso que he diseñado lo que es esta guía para actuar en el momento de la emergencia. Esta nos llevará de la mano de una forma organizada, ordenada y para poder atender las diversas emergencias más comunes. Seguimos con las imágenes. Aquí vemos lo que es insolación y golpe de calor. Es una situación muy importante, sobre todo en esta región de México, donde es la región más calurosa registrada a nivel del mundo, el desierto de Altar. Tenemos la obligación de entender lo que es insolación y golpe de calor, ya que de eso va a depender las condiciones de la persona, de la víctima que está expuesta. Aquí muestro una lámina donde vemos lo que es insolación y lo que es golpe de calor. Insolación es de latín, significa in, es dentro, el sol de una persona. O sea, que es una persona que está expuesta al sol. Y la otra, golpe de calor, en sí viene siendo ya el daño, la descompensación que tiene el organismo por tener tanto tiempo expuesto a ese calor. En una persona puede ser más, en otra menos. Aquí vamos a ver una comparativa. Insolación es cuando se inicia con vértigos o mareos. En el golpe de calor, ya el vértigo o mareo, si usted le pregunta, va a ver que desapareció y está el dolor de cabeza, casi siempre es punzante. También vamos a ver la piel que está sudorosa, muchas veces excesivamente mucho sudor en la insolación, pero en el golpe de calor ese sudor ya se agotó, ya no está compensando, ya no puede compensar, ya no existe sudor, por lo tanto, si sigue expuesto, se está quemando por dentro. Yo digo, se está cociendo el cerebro, las células, la sangre, todo, y se está dañando. La insolación también va a tener una piel fría, pálida y sudorosa. Esto debido al exceso de sudoración para enfriar, pero no está alcanzando a compensar. Y cuando ya no compensa, lógicamente la temperatura va a estar muy alta. Por lo tanto, la piel va a estar roja, caliente y seca. También se presentan náuseas y vómitos en ambas.
pueden tener náuseas y vómitos. Las personas que saben tomar el pulso van a tener un pulso débil y rápido, las personas que están con insolación, mientras que las personas que tienen golpe de calor, que ya está en un grado máximo donde no está compensando, el pulso es fuerte y rápido. También las personas con insolación van a sentir calambres musculares, no siendo así en el golpe de calor, que ya la persona puede perder el conocimiento. Es importante entender esto, ya que de las personas que están ahí va a depender el futuro de esa víctima. Ahora veremos lo que es alergia y anafilaxia. Alergia o anafilaxia lo pueden producir varias cosas. Aquí vemos alimentos como viene siendo el camarón, huevo, queso, cacahuates y fresas. Todo esto puede generar una alergia o aún más una anafilaxia. Vemos que es la alergia por lo regular podemos verla así, incluso con unas ronchas grandes, comezón, eso es alergia. Muchas veces cuando vemos a una persona así, hasta nos provoca risa y curiosidad por el físico como se está viendo, sin entender que pueden llegar a presentar anafilaxia. ¿Pero qué es anafilaxia? Aquí vemos lo que es la anafilaxia. Es una reacción que puede ocurrir en segundos o minutos al afectar el sistema nervioso de una persona y ocasionar la muerte. Los síntomas, lo que se siente después de frente a una reacción a algún alimento: dificultad para respirar, tos, se le escuchan sonidos en el pecho, se le cierra la garganta, no puede respirar, se le inflama la nariz, la laringe, tráquea, pulmones y bronquios. Como ustedes ven, es una situación que puede llevar a la muerte y tenemos que actuar pronto para poder responder y salvarle la vida. Nosotros mismos, lo que estamos generando los primeros auxilios. Estas dos enfermedades tenemos que atenderlas, actuar, si no, aunque le llevemos al mejor hospital, puede tener dificultades, incluso la muerte. Seguimos con enfermedades de diabetes. Es bastante común, puede producir síntomas muy generales. Es importante saber si la persona es diabética. Sobre eso nosotros vamos a actuar. Le decimos si está tomando medicamentos, si se ha puesto así, y si tenemos para tomarle el azúcar, checamos el azúcar. Es muy sencillo, tenemos que conocer ese aparatito. Al checar el azúcar en una persona diabética no debe bajar de 70. El bajar menos de 70 es grave para una persona diabética, puede llegar a morir. La situación más grave de una persona que tiene problemas con inconsciencia o que empieza a perder el conocimiento es por baja de azúcar, sería la situación más grave. Aunque la azúcar esté alta, la baja es la que lo va a ocasionarle problemas, incluso la muerte, si no le damos atención. Importante, una persona diabética, saber si tomó el medicamento y si sale menos de 70, tener el cuidado, darle algo que tenga azúcar para que la persona esté en mejores condiciones. Y por lo tanto, mucho ojo, ya que de nosotros depende, ¿sí? Depende el futuro de esa persona. Aún si no tenemos para medir el azúcar, podemos, si es que puede tragar, preguntarle, y si no ha comido, tenemos que darle algo con azúcar. Y si tiene el azúcar alta, no le va a ocasionar nada. Va a seguir enfermo y no va a dar chance de llegar a un hospital o una atención. ¿Y ahora qué hago? Todo esto es mucho. Son los primeros auxilios. He ahí la importancia y por qué desarrollé lo que viene siendo la guía para actuar en el momento de la emergencia. Un capítulo aparte dentro de este curso es también lo que viene siendo enfermedades del corazón. Como dije, una imagen dice más que 1000 palabras. Esta enfermedad es bastante común en nuestra vida moderna, tener alteraciones en el corazón. ¿Qué tipo de alteraciones? Una de ellas es la presión alta, la cual nos puede dar algunos síntomas, molestias,
desde leves hasta muy graves, que nosotros debemos de interpretar y saber atender para que éste reciba una atención adecuada. También saber si se toma o no medicamentos. Lo ideal es que supiéramos poder tomar la presión, ya que es una enfermedad bastante común. También esta enfermedad del corazón pueden tener consecuencias tanto en el cerebro como lo que viene siendo el stroke, o sea, un evento vasculocerebral, o sea, un daño en el cerebro por la presión alta, ya sea por hemorragia o porque le falta la circulación a cierta área del cerebro. Y nos va a dar eso, además de pérdida de la visión, que es bastante frecuente que digan no alcanzo a ver qué es. Entonces hay que estar pendiente de estos síntomas y de esta enfermedad del corazón. Por supuesto que falla del corazón y ataques cardíacos. Y esto nos va a tronar si nosotros no sabemos interpretarlo y marcamos la diferencia en caso de primeros auxilios. Vamos a recibir un apoyo muy bueno a través de esta guía para actuar en el momento de emergencias, diseñado, como dije anteriormente, para consulta durante la emergencia. El conocerlo nos lleva solamente alrededor de 20 segundos, saber lo que tenemos que hacer de acuerdo a las diferentes enfermedades para prestar los primeros auxilios. Diferenciar lo que viene siendo el atragantamiento, ya sea completo o incompleto, para poder nosotros estimularlo o actuar en la persona que lo está sufriendo. En invierno tenemos temperaturas bajo cero y una persona que quede expuesta puede llegar a presentar quemaduras como esta persona. No es muy frecuente, pero tenemos que actuar ya que también puede estar involucrada su vida. Estas mismas quemaduras son las más frecuentes que tenemos. Yo digo que no, para los primeros auxilios para las personas en general no se requiere ver el tipo de quemaduras, pero aquí las presento como son las quemaduras: enrojecimiento de primer grado, de segundo grado en la que se forman ampollas, de tercer grado lesiones más profundas, y de cuarto grado es cuando ya hay carbón, como si fuera carne quemada, ¿sí? Pero esto en sí no importa, depende de dónde estén, va a ser la gravedad. Por supuesto que las manos es grave, porque son herramientas que tiene el ser humano para desarrollarse en la vida. Tenemos que cuidarla en la cara, en la boca, en los genitales y en algunas otras partes, además de superficies grandes. Por lo tanto, tenemos que saber actuar. Y continuando, las quemaduras por el sol por lo regular son leves, ya las conocemos. Más que nada es dolor, aunque pudiera haber complicaciones. Esta es muy importante, sobre todo en un lugar donde hubo un incendio, que una persona esté ahí a pesar de que no le haya llegado la lumbre. Dentro de una situación de incendio puede tener temperaturas muy altas que si la persona cae en inconsciencia puede estar respirando ese aire caliente y hace que se quemen las vías aéreas y la persona puede cerrársele la laringe, el cuello por donde respiramos y puede llegar a morir. Es otra de las emergencias que tenemos que tener cuidado. Quemadura por inhalación de humo. En las eléctricas también es bastante común, alto riesgo, sobre todo la seguridad de uno. Puede llegar a ocasionar leves molestias, susto, como provocar la muerte o quedar incapacitado con lesiones severas. Golpes o caídas, estas por lo regular son leves y sí a veces nos preocupamos y queremos salir corriendo cuando tenemos una niña en esas condiciones, nos estresa, cuando realmente la mayoría de las veces no es severo y tenemos que tener cuidado para nosotros poder manejar esa emergencia.
Los golpes y caídas fuertes, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ya que pueden tener muchas complicaciones, tanto en su cerebro, en su cuello, en la columna, en la pelvis, las extremidades. Todo esto puede llegar a complicaciones, por lo tanto tenemos que saber cómo manejarlo para evitar mayores complicaciones. Así como los sangrados. Los sangrados, gracias a Dios, la mayoría de las veces no son severos. Si tú ves un sangrado donde está escurriendo mucha sangre, simplemente tápalo. Tápalo con compresas. Evita tener contacto con la sangre. Tápalo, ya que se está perdiendo esa sangre que en sí va a exponer a la persona, a la víctima, a tener más complicaciones. Tenemos que hacerlo. Primeros auxilios es hacerlo, ya que salir corriendo y llevarlos en un vehículo y llamar a la ambulancia a veces no es tiempo, no nos da tiempo. Nosotros tenemos que actuar. He ahí la importancia de emergencia, donde de ti va a depender la vida de las personas. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. En cuáles emergencias debo de actuar, porque ya después va a haber complicaciones, incluso la muerte. Las intoxicaciones también, como veremos, es muy difícil entender esto, qué hacer. La guía nos hace precisamente, nos lleva paso a paso sobre en general qué hacer con respecto a intoxicaciones que pueden ser leves hasta provocar la muerte. Importante la comunicación y traer los residuos de lo que suponemos que ingirió la víctima. En las picaduras por mordeduras o de algunos insectos pueden involucrar la vida, como viene siendo el alacrán. El alacrán principalmente puede no generar más que dolor, pero también puede involucrar la muerte. El antídoto no es suficiente muchas veces. A veces se requieren más antídotos para el alacrán y a veces no se requiere. Ojo, recordemos que puede tener reacción por el antídoto. No es tan sencillo como aplícaselo y ya vemos cómo sigue. Tenemos que estar preparados. Si la persona está en buenas condiciones y sospechamos que se pudiera complicar, es mejor intentar llevarlo a un centro profesional de atención. Así como lo que es la araña violinista, la cual es una pequeña araña que, si lo comparamos con un céntimo de dólar, es de ese tamaño. Aquí se ve mucho más grande que la realidad, es mucho más chiquita, pero sí produce unas lesiones tremendas en muchas personas, en otras pequeñas molestias, pero las que produce grandes lesiones sí puede involucrar la vida, por la que tenemos que saber si fue o no fue, y si tenemos ese insecto, llevarlo al médico. Picadura de abeja, la mayoría de las veces todos sabemos que no nos produce mayores molestias, aún sin embargo pueden involucrar la vida. Aquí vemos lo que viene siendo una reacción a una picadura de abeja. Puede ser 1 a 10 abejas. No necesariamente tienen que ser muchas abejas. Si se es alérgico, con una es suficiente para involucrar la vida, en la cual se va a reflejar en problemas respiratorios, en la presión, por lo que hay que reconocerlo y saber si eso es realmente una emergencia en la cual nosotros tenemos que actuar organizados para poder responder en mejores condiciones. La mantarraya, pues dolor severo. Esto es durante ir a las playas y tener el contacto con este animalito, y nos genera mucho dolor. También hay que atenderlo y saber que la mayoría de las veces no produce una situación grave, pero sí dolor. Cascabel, ya sabemos, es una de las víboras más venenosas, común de estas en general, en la mayor parte del mundo. Aquí en México, en Sonora, tenemos la cascabel, que es diamantina, que también puede poner en riesgo la vida. Depende de cómo picó, algunos factores, cosas que vamos a encontrar en la guía.
La mordedura de perros o de coyotes o animales salvajes también puede ser algo leve, desde el susto que nos puede ocasionar un desmayo, incluso una complicación severa por el mismo susto, hasta lesiones leves o lesiones realmente graves que puedan comprometer la vida. Tenemos paso a paso en esta guía cómo comportarnos y qué hacer en caso de una mordedura de un animal. En las enfermedades repentinas también no es lo mismo una convulsión que una persona que se desmayó, y que vamos a encontrar de acuerdo a cómo la vemos. Tenemos también una guía para seguir haciéndolo paso a paso. No nos va a tocar mucho tiempo el verla, no lleva alrededor de 20 segundos. Si la conocemos es rapidísimo saber qué tenemos que hacer, y nos va a llevar paso a paso y nos va a hacer que le brindemos más tiempo en realidad a la persona. Ahora, con el coronavirus es muy importante, sí, la vacuna. Sí, ya conocemos las complicaciones, pero es importante conocer lo que una persona siente. Ha variado, pero en general incluye todas esas, que es fiebre, tos seca, diarrea. A veces no lo creen y es diarrea con leve molestias y puede ser el coronavirus. Dolor de garganta, problemas respiratorios, congestión nasal. Enfermedades de uso común, el caso de las drogas, están presentes en la situación, y aquí vemos un ejemplo de una muchachita, una niña, que antes de usar drogas y después de usar drogas, antes y después, y nos va a tener diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces vemos a una persona con este aspecto y simplemente decimos, este señor qué tierno, y no le tomamos en cuenta que está teniendo lo que viene siendo una enfermedad cerebrovascular o evento vasculocerebral, que comúnmente llamado o le llamamos embolias, que tiene muy buen pronóstico si se maneja a tiempo. Es tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que entre más rápido se atienda, a la persona le va a ir mejor. Después de todo esto que hemos visto, me quedo en esta forma. Todo esto tengo que enfrentar. De todo esto me debo de acordar, y más, imposible, no es posible. Y esto, en primer lugar, se tiene razón, ya que no tenemos el tiempo para estar practicándolo todos los días. Tenemos otras actividades que realizar, pero sí tenemos que estar preparados para actuar en caso de presentarse una emergencia y proporcionar los primeros auxilios, sobre todo en personas que pudieran depender de las acciones que hagamos para conservar la vida, y que pueden ser nuestros seres queridos, amigos y gentes a nuestro alrededor. Aún sin embargo, considero que es imposible, ya que he llevado varios cursos de primeros auxilios y al final me quedo sin saber qué hacer. Y cuando se presenta una emergencia viene siendo un caos y no se puede en sí medir cómo lo hicimos, simplemente lo hicimos. Por esta necesidad, busqué la forma de realizarlo mejor y dije, sí, sí se puede, claro que es posible. El ser posible, ¿cómo? Tenemos que tener alguna guía. Si para los materiales peligrosos donde se transportan sustancias venenosas, químicas o productos que pudieran ser letales, en los vehículos tipo tractocamiones, tráiler, traen guías para saber qué hacer, ¿por qué no implementar esa guía para el común de nosotros en oficinas, en la casa, y poder consultar en ese mismo momento? Es que se pierde mucho tiempo, se va a perder mucho tiempo. No, precisamente para eso está diseñada esta guía, para actuar en el momento de la emergencia. Pero si, ¿cómo es posible si tengo una emergencia tener que ponerme a leer? No, lo que vas a hacer, ubicar la emergencia en el índice, y sobre esta vas a irte a la página y te va a llevar paso a paso para que sepamos qué hacer. Esto nos va a dar un orden
y no vamos a poder coordinar con otros compañeros y tener una mejor acción en caso de prestar los primeros auxilios y manejar una situación grave en nuestro lugar donde estemos. Esta guía para actuar en el momento de la emergencia se diseñó con el fin de encontrar la emergencia en pocos segundos. Tiene un índice en el cual vas a buscar la emergencia que estás enfrentando y en ese índice va a aparecer el número de página donde vas a poder encontrar los pasos a seguir en la emergencia, o sea, te lleva de la mano paso a paso para enfrentar las diversas situaciones. Esto es bien práctico porque así no olvidamos realmente pasos que debemos de seguir, y si lo olvidamos fácilmente reconocemos. Está de una forma sencilla, y esto en sí vamos a ganar tiempo para la víctima, ya que vamos a hacer lo adecuado y al seguir las indicaciones se brinda la atención requerida. También es importante porque los compañeros que estén con nosotros pueden seguir las mismas instrucciones y nos pueden decir si nos está faltando algo para así poder trabajar en equipo. Esto da la seguridad y certeza en el manejo de los primeros auxilios. He ahí la importancia de esta guía para actuar en el momento de la emergencia. Por esto y más, esta guía no debería de faltar en las empresas, en el hogar, en servicios de emergencia, escuelas, etc. Claro que sí. Contáctanos. Para más información, Ambulancias TUM Caborca, teléfonos 637-100-5544 y 637-370-5037. Correo tumambulancias@gmail.com, así como jesusjoel-11 @yahoo.com. Visítanos también en la página de Facebook como Ambulancias TUM Caborca. Ambulancias TUM, marcamos la diferencia.